el Legendarium, ¿por cuántos libros está compuesto? ¿Por qué son tan importantes? Y si hay alguno que sea como el primordial, el Legendarium único, ¿sabes? Obviamente, el primero, que es el que todo el mundo odia y al que todo el mundo le da vértigo, es el Silmarillion. Es como la Biblia, digamos. De hecho, está narrada, no similar, pero es acontecimiento tras acontecimiento. A todo el mundo le da mucho vértigo porque hay 100.000 millones de nombres, de localizaciones, de cronologías, de eventos, de tal. O sea, es difícil de leer si no te gusta. Y por desgracia, habría que empezar por él porque lo que hace es construir las bases del resto de libros, el Hobbit y el Señor de los Anillos, que luego miraremos el tipo de conexiones que hay un montón. ¿Qué pasa con el Silmarillion? Que curiosamente es el primero por el que se tiene que empezar, pero no lo escribió Tolkien, J.R.R. Lo escribió su hijo, póstumamente, ¿vale? De hecho, J.R.R. Tolkien es importante, pero su hijo casi igual, porque básicamente lo que hizo fue recopilar todo lo que hizo el padre, y el Silmarillion, de hecho, a pie de página al principio pone que, bueno, es una especie de compendio de información que lo ha hecho lo mejor que podía y demás. Y está narrado, porque narración en sí misma hay, pero no es como el Señor de los Anillos, que se para a explicar cada uno de los detalles de mano. Aquí va a saco. Es en plan, tengo que explicar 30.000 años de historia en un libro. Venga, pum, pam. Sí, claro. Empieza por ese. Vale. Claro, esa era una duda que yo también tenía y ahora me la he recordado, que era que si el hijo, ¿sabes? Si había hecho cosas en base a lo que había dejado su padre o tiró de imaginación porque se había leído todo lo que su padre había escrito, decidió tirar de ahí. Decidió tirar porque, que yo sepa, él crear, igual se toma alguna licencia, pero me suena que no. Básicamente lo que hizo fue recopilar toda la información del padre de escritos y demás, y las cartas, que luego hablaremos, que también también hay libros sobre las cartas de Tolkien, que es donde está toda la información en plan a granel, por decirlo de una manera, la básica. Entonces lo que hizo fue Christopher recopilar todos esos datos y que era el Silmarillion. Es verdad que la imagen que tenía el padre, o sea, la idea que tenía el padre del Silmarillion era un poco más vasta, o sea, igual no hubiese sido solo un libro, porque después del Silmarillion lo que hay que leer es el Hobbit, o sea, ya empezamos por ahí, que es lo que todo el mundo conoce, y después El Señor de los Anillos. Pero luego hay otros libros como Los Cuentos Inconclusos, que sería quizá el cuarto a leerse, sí. Bueno, están los apéndices del Señor de los Anillos también, y los cuentos inconclusos. Pero es que luego hay 12 libros, bueno, en España se publicaron 13, si no recuerdo, pero 12 libros de la historia de la Tierra Media. Y en esos libros es más información todavía, que es un poco redundante, pero hay algunos libros donde hay información extra. Pero creo que fue el último, lo sacó en 2018, o sea, 2 años antes de morir Christopher, que son 3 libros, que son Los hijos de Húrin, Lúthien y Beren y La caída de Gondolin, en este orden de publicación, si no me equivoco. Y esos 3 libros son como 3 historias que están dentro del Silmarillion. Lo que pasa que después sacan unos libros para desarrollarlo todavía más, porque el padre lo que quería era que, digamos, esas 3 historias fuesen las principales dentro de del Silmarillion, el que no pudo escribir. Entonces el hijo, pues como que lo desarrolló un poquito. Tampoco te creas que mucho más. Los hijos de Húrin quizás sí tiene más información, pero no muchísimo más. Simplemente como que se para más a explicar contexto y demás, ¿vale? Pues eso serían los libros. Claro, uno dice, me voy a leer El Señor de los Anillos. Sí, te puedes leer los 3 y los otros 50 que hay entre unas cosas y otras. O sea, resumiendo es el Silmarillion, el Hobbit, los 3 del Señor de los Anillos, más los apéndices, 6. Cuentos inconclusos de la Tierra Media y Númenor, 7. Y 12 libros de la historia de la Tierra Media. Y luego hay cartas de Tolkien, que, bueno, ahora hablaremos de ellas, pero es otro libro que también es una recopilación. Y, si mal no recuerdo, hay algún otro libro por ahí que no tiene tanto. O sea, Tolkien sacó más libros porque el tío, aparte del Señor de los Anillos y toda la historia del Legendarium, escribió más libros. Quiero decir, era un motivadísimo. Lo que pasa es que esos libros, pues no los pongo aquí porque no forman parte o no tienen mucha relación con el Legendarium. Yo siempre he escuchado que son las películas del Señor de los Anillos, si no la mejor, de las mejores adaptaciones que se han hecho de literatura al cine o a televisión, como lo quieras decir. Pero tú que te has leído los libros más de una vez y entiendes del tema, ¿son realmente canónicas o con las películas aún así, aún haciéndolo bastante bien, se toman algunas licencias un poco de decir, esto han cambiado esto o se han olvidado esto que era importante? Sí, ya te entiendo. Sí, se toman bastantes licencias. Lo que pasa que salió bien y en su día hubo movidas. Lo que pasa que, claro, pues fue a principios de los años 2000, entonces no había redes sociales, no había tal, no se hizo tan viral como pasa ahora. Pero sí que hubo movidas, sí. Hay personajes que se omiten, sitios que se omiten, tramas que se omiten, que es normal porque al final tienen que hacer una traducción cinematográfica y no todo lo que aparece en el libro se puede llevar a la pantalla. Seguro dime un personaje que seguro que tú lo conoces que aparece en los libros y no aparece en las pelis. No, o sea,
en El Señor de los Anillos no sé porque no me he leído los 3 libros, pero sí, en sabes cualquier... uno. Una vez me hiciste una pregunta que me dijiste, ¿quién es la única persona que no se ve afectada por el anillo único si se lo pone? ¿Te acuerdas que me lo hiciste esa pregunta una vez? No me acuerdo. No me acuerdo. Te he puesto ahí en un compromiso. Pues mira, por ejemplo, Tom Bombadil, ¿a qué te suena? Sí, claro. Pues Tom Bombadil aparece en los libros y Valla de Oro, que es su mujer, pues aparecen en los libros y no aparecen en las películas. De hecho, antes de llegar a Bree pasan 1000 historias y de hecho pasan entre que se va Gandalf y vuelve Gandalf para decir, es que es el anillo único. Pasan como 54 años, si mal no recuerdo, pasa la de Dios. Entonces, claro, no puedes pretender que en la peli de repente cortas, ¿no? Ya, vamos a esperar 54 años a que venga. Claro. No, lo hacen pim pam, pim pam. No, Básicamente es eso. No, es que para hacer de los 3 libros algo tan, o sea, algo de desde la primera letra hasta la última, tendrían que haber hecho o una serie como la de Cuéntame con 25 temporadas y 25 Exacto. capítulos por temporada o reducirlo lo máximo posible sin dañar demasiado la historia. Exacto. Y a la pregunta que dice Andrea, Sí. es verdad que le prohibieron usar ciertos libros para hacer las pelis. Para El Señor de los Anillos, lo que hicieron fue los derechos de los 3 libros del Señor de los Anillos. That's it. O sea, no necesitaban coger derechos de otros. Y creo que tenían los del Hobbit también, o parte de ellos. Con eso tenían suficiente. Eso le pasa más a Rings of Power, que ya entraremos en eso, Andrea, no te preocupes. Sí. Claro, eso es lo que has dicho, que antes no había esas redes, pero entonces también hubo una polémica equiparable a la que a día de hoy hay con la serie, pero no se hizo tanto eco de ello porque no estaban las redes. Pero sí que hubo polémica también. Mira, yo pensaba que no, ¿eh? Claro, es que... Sí, hubo en su momento. Los fans son fans, siempre han sido fans, lo único que no han tenido la misma repercusión, digamos. Pero sí, hubo problemas. Sobre todo, y hay un personaje, hablaremos de él después, que ese es el que dolió, que es Glorfindel. No sé si os suena. No suena, ¿no? Es un elfo que no aparece en las películas. Y 2 elfos más que se llaman Eladan y Elrohir, que tampoco aparecen, y hubo bastante polémica con eso. Glorfindel, sobre todo, porque es un personaje bastante querido. Bastante querido. Entre los fans, sí, ¿no? Ya me explicaste algo. Exacto. ¿Sabes la escena en la que Arwen se lleva a Frodo a Rivendell después de que le apuñalen en la cima de los vientos, un Nazgûl? Pues no es Arwen, es Glorfindel quien lo hace, ¿vale? Por ejemplo. A ver, yo no soy un gran lector de libros, o sea, no me he leído 2.000 millones de libros, pero me he leído unos cuantos y me he leído algunos que luego han sido pasados a pantalla y a mí me ha pasado de que claro, tú lees un libro y con lo mucho o poco que te describan a cierto personaje en el libro, tú te haces una visión de él. Y luego conseguir esa visión, plasmarlo en un actor real es difícil. Entonces, para ti, ¿qué personaje sería el peor reflejado del libro con la descripción y la idea que tú te pudiste hacer a lo que realmente se vio en pantalla? Que, insisto, es muy complicado porque si todos nos imaginásemos a todos los personajes igual, sería algo más sencillo porque todos tendríamos como ese prototipo de ese personaje y sería más fácil buscar a una persona real que se parezca, pero... Sí, te entiendo. Entiendo. Es que tengo una idea bastante clara. Creo que sería Faramir. Faramir, el de Gondor, el hermano de Boromir, padre de Denethor. De hecho, hasta Denethor está bastante... En las pelis lo necesitan que sea un personaje malo y bueno, repugnante, ¿no? Al final. Pues Faramir es como que encarna... Para que te hagas una idea, Faramir no se ve en ningún momento tentado en los libros por el anillo. No pasa como en la peli. Entiendo que en la peli lo hacen para añadir ese drama, por decirlo, esa tensión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero en los libros Faramir es íntegro de principio a fin. De hecho, si lees a Faramir y demás, creo que en una de las cartas de Tolkien venía a decir que Faramir era, digamos, el personaje que más se parecía a él, al propio Tolkien, en los libros. O sea, que había mucho de Tolkien en Faramir, para que te hagas una idea. Que cuando leí eso es como que además le pillas más cariño. Pero Faramir es íntegro de principio a fin y creo que no le hacen... Además lo ponen como víctima de su propio padre, ¿sabes? Por eso decía lo de Denethor, de su padre, que también lo ponen en ese papel. Entonces es como que se desvirtúa el personaje de Faramir. Creo que es el que no ha quedado tan bien reflejado. Que no ha quedado mal reflejado, pero no tan bien reflejado. Para mí sería él. Los castings que se han hecho para las películas, ¿crees que hay alguno, o sea, de algún personaje que digas, este está clavado, este no está mal y este la cagaron completamente con elegir no al actor como tal, como persona, sino por la apariencia y demás? A ver, va a quedar muy fanboy, pero yo creo que es la película que más la han clavado con el casting. No te puedo decir ni un personaje que diga no queda bien, no me cuadra con el personaje que interpreta. Me parece, creo que, y lo he leído más de un sitio, que
Es que creo que esta película se han tenido que sumar un montón de astros para que la claven de esta manera, porque no creo que sean solo, es que somos buenos. Realmente, por ejemplo, Aragorn no era la primera opción. No sé si sabes Ay, que había otro, pero no me acuerdo quién era, que dice, ostras, dije, pues digo, creo que para mí acertaron bien cambiando, pero no me sí. acuerdo quién era el otro. Sí, ¿cómo se llama? Joder, me sale ahora. Nicolas Cage, tío. Claro, menos mal. Nicolas Cage era uno de los... O sea, no era la primera opción, no me acuerdo quién era exactamente la primera opción, pero creo que también era el Daniel D-Lewis, que ya no actúa. Ajá. Este tiene 800 Oscars, según parece, pues lo ha dejado ya porque ¿para qué más? Este iba a ser el Aragorn inicial, si mal no recuerdo. Había como dos más, me acuerdo de Nicolas Cage, me peta la cabeza. Igual que Nicolas Cage casi hace de Superman también en su momento, que hay imágenes por ahí, con el traje y toda la pesca. O sea, Nicolas Cage no sé cómo lo hace, pero sí. Y Aragorn le llamaron un día antes de empezar el rodaje, o 2 días antes, en plan, Viggo Mortensen, mira, que soy Peter Jackson, que te llamo, pues te apetece venirte a interpretar a Aragorn. ¿Y el qué? ¿Del señor ni idea. Y es el hijo que coge y cuando cuelga le dice porque creo que es el hijo el que coge el teléfono. Dice, papá, ¿te acabo de llamar Peter Jackson para la trilogía del Señor de los Anillos? Dice, sí. Dice, por favor, papá, por favor. Y el padre dijo, vale. Y se fue para allí, se comió los libros de camino en el avión y demás, pero fue porque el hijo, todas estas casualidades y porque el hijo fue el que le pinchó hasta que fue. Y es el actor perfecto. Luego miraremos en curiosidades y demás cuando entremos en el tema cómo es es él. No es Viggo Mortensen, es el puto Aragorn. Sí, ¿vale? sí. Pues como él, Gandalf no es imposible que pienses en una cara de Gandalf y no te venga Ian McKellen a la cabeza. Y Saruman lo mismo, Christopher Lee. Y Christopher Lee quería hacer de Gandalf. Y le dijeron que para ese papel ya tenían a alguien, si quería hacer de Saruman, y él dijo que sí, porque él quería actuar en la película. Entonces, todos estos nombres que son... Christopher Lee es como, Dios de mi vida. Es haciendo de Saruman, Ian McKellen de Gandalf, todos, Legolas, Orlando Bloom, todos los hobbits, es como que la clavaron y luego encima se llevaban extremadamente bien entre todos. Fue como súper natural y se aliaron un montón de astros. Creo que es el mejor casting que yo he visto en la historia del cine, porque mira que hay personajes, y podría salir uno mal. Todos la clavan, todos. Sí. No, desde luego que sí, ya te digo que para mí, ya te digo, como no me he leído todos los libros, tampoco me puedo hacer una idea de los personajes, ¿sabes? En plan, hacerme una idea de, no, pues yo me hacía a Aragorn de esta manera y en la película no. Entonces, pero yo creo que sí, que como que quedan bien y lo hacen tan bien que casa muy bien todo, ¿sabes? Sí, que te crees al personaje. Sí. Y a pesar de que hay algunas licencias, como que, por ejemplo, pues en los libros, porque hay mucho purista que decía que Aragorn es barbilampiño, es decir, que están todos afeitados, ¿no? Sí. Que no tienen barba. Pues bueno, pues vale, te compro esa licencia, ¿vale? Pero por lo demás, perfecto. Vale, antes, como has comentado, de que cuando iban a empezar con el tema de las películas, que estaba con Jurassic Park y demás, y que vieron que empezaba, yo considero que hay un equilibrio entre lo que es lo real y lo digital en esas películas que hace que quede todo muy bien y que el resultado final sea bastante real, o sea, creíble, ¿no? Sí, exactamente eso, creíble. Sí, totalmente. Creo que igual que el casting fue algo como que se sumaron ahí, ¿no? Se alinearon astros, creo que también a nivel cronológico, es decir, 5 años antes no puedes hacer esta película. De hecho, me sorprende que en los 2000, a principios de siglo, consiguiesen hacer una película que la vuelves a ver y no ha envejecido tan mal. O sea, es cositas, pero ha envejecido muy bien. De hecho, hay películas ahora completamente en CGI que son menos creíbles. Sí. El propio Hobbit, que es todo... no es tan inmersivo como El Señor de los Anillos. O sea, en El Señor de los Anillos mezclan CGI con cosas reales. Es decir, tenían, igual que Star Wars hacía miniaturas de todas las naves y demás, pues estos tenían las miniaturas que les llamaban maxituras, porque pues tenían Minas Tirith, una miniatura de Minas Tirith que medía 7 metros. Entonces era, vale. O lo mismo con Orthanc, la torre de Orthanc de Isengard, donde está Saruman. También la torre medía, no sé si eran 3 o 4 metros y el círculo de alrededor eran también 4 o 5 metros. Entonces podían grabar y luego encima metían los efectos
especiales. O, por ejemplo, Lorien y demás, todo lo que son las estancias de los elfos con los árboles y todos los caminitos y demás, pues está todo hecho de verdad. Y luego lo empalman con CGI. Entonces, como que te lo acabas de creer más, porque ves que por donde ellos pasan no es fondo verde, ¿sabes? No es CGI todo en absoluto. Creo que ahí está la combinación. A mí lo que me pasa es, y no sé si lo hablé contigo la otra vez o lo he hablado con alguien, pero recientemente, pero el problema, o sea, cuando vemos una película de hace unos años en la actualidad y decimos qué mal ha envejecido, realmente es porque la película está grabada con una tecnología y vimos esa película con una tecnología, digamos, con una televisión de culo que tenía un límite de calidad, y si tú coges una película de entonces, y la pones ahora en una televisión que te reproduce 4K, es más los fallos. Entonces, pero por ejemplo, El Señor de los Anillos, tú la ves, o sea, no es que digas que tenga 50 años, pero ya tiene unos años y la ves en una televisión actual y el equilibrio es tan bueno que dices, o sea, envejecido es que parece que la hayan hecho este mismo año, ¿sabes? Yo la veo bien, no veo fallos, no veo ese contraste que puedes apreciar en otras de el actor con el CGI que hay detrás. Totalmente. Entonces, 100% contigo. Para mí es lo que dice, un equilibrio ahí perfecto y... Por eso creo que ha sobrevivido bastante bien, porque es que lo dicho, es la suerte de caer en el momento perfecto. Sí. Más tarde, pues igual hubiesen salido un poco mejor a nivel CGI, pero es que igual CGI sale más barato y omiten todo lo que son pues las miniaturas, todo lo que son cartón pluma, digamos, ¿no? Todo lo que es handmade, todo lo que es a mano, lo omiten. Entonces yo creo que cayó en un momento de buen equilibrio, desde mi punto de vista. Sí, no, yo opino exactamente igual.